José Manuel, a tu juicio, la contratación pública es una herramienta para luchar contra la crisis que nos va a generar COVID. ¿Cómo consideras que se puede innovar a través de la contratación pública? Como se ha repetido muchas veces, la contratación pública tiene un peso muy importante en la economía nacional. La Comisión Nacional de Mercados y de Competencia ha cifrado que hasta más de un 18% del PIB son contratos públicos. ¿Cómo invertir ese dinero puede ayudar a superar la crisis de manera más rápida? Para ello, creo que la orientación estratégica e íntegra de la contratación pública que promueve la ley de contratos, por supuesto, y las directivas comunitarias nos pueden ayudar mucho a ello. Especialmente en dos líneas de actuación. Por un lado, la compra pública de innovación, en su vertiente de compra pública precomercial y compra pública de innovación. Y por otro lado, el fomento de la contratación con pymes, porque es el sector público que más perjudicado va a salir de la crisis. En cuanto a la compra pública de innovación, tenemos las herramientas legales que son mucho más sencillas de utilizar de las que vienen en la ley, porque no es obligatorio utilizar el procedimiento de asociación para la innovación, sino que se puede contratar innovación por procedimientos abiertos. El propio suministro de fabricación, por ejemplo, es una vía para hacerlo y es muy sencillo. Y cualquier administración podría intentar orientar contratos de ese tipo. También, por otro lado, podemos incentivar la innovación siempre en cualquier tipo de contratos. Por ejemplo, mejorando nuestros pliegos técnicos y apostando por la innovación, o cuando utilicemos criterios de valoración no matemáticos, siempre valorar esos aspectos de innovación, de introducción de innovación por parte de las empresas. Es decir, que la compra pública de innovación o la incorporación de innovación en los contratos en todas sus fases puede ser una herramienta muy útil para que, ya que vamos a gastar dinero, gastemos en apostar por innovación. Eso con independencia de los contratos que puedan hacer las administraciones con competencia en materia de sanidad en medicamentos o tecnologías más innovadoras para superar la enfermedad. Pero yo estoy hablando aquí de cómo contribuir a aportar ideas nuevas empresariales para superar la crisis. Yo creo, José Manuel, que a la contratación pública se le está pidiendo peras al olmo. Me refiero que innovar a través de la contratación pública, yo he leído el artículo que me has mandado y es lo cierto, y lo veo viable y lo veo lógico, pero lo veo aún más remoto de la segunda línea que propones tú estratégica. O sea, yo creo que hay que innovar con la contratación pública, pero lo primero sería promover la contratación con las pymes, los autónomos, las entidades de la economía social, como habéis hecho en el Ayuntamiento de Valladolid. Bueno, esta segunda vía de fomentar, estimular la economía a través de los contratos es igual de sencilla que la anterior e igual de obligatoria. No nos olvidemos que la ley de contratos, esta y la anterior, desde el año 2011, obligan a todo el sector público a incorporar innovación, cláusulas sociales, cláusulas ambientales y fomentar la contratación con pymes. La compra pública de innovación en concreto puede ser un poco más complicada, pero incorporar la valoración de la innovación en todos los contratos cuando tenga criterios no matemáticos es muy fácil, y apostar en los pliegos técnicos por no repetir siempre lo mismo, sino por analizar qué es lo que hay en el mercado como más innovador, se puede hacer. En cuanto a la compra pública con pymes, es una obligación que está en el artículo 1.3 de la ley y que es vital. Los datos no acompañan mucho a lo que pasa en nuestro país, porque aunque se habla de una media de adjudicación a pymes de un 35%, hay por ahí otros estudios que cifran esa cantidad en mucho menos. Incluso hay un estudio de la Fundación Cibio que dice que 7 de cada 10 euros van siempre a 10 empresas, ¿no? Claro, eso hace que solo el 30% quedaría para el resto. De ese resto, una parte serían pymes y otra parte no pymes. Es decir, que podría ser que fuese en volumen económico no más de un 15% lo que reciben las pymes. Y las pymes son el tejido empresarial que más empleo genera. De hecho, en España, más aún que en la Unión Europea, el 99,9% de las empresas son pymes y generan el 68% del empleo empresarial. Por lo tanto, como dice la Unión Europea ya desde el Small Business Act de 2008, todo el dinero que vaya a las pymes va a tener un efecto directo en la generación de empleo, porque es el sector público que más empleo genera. ¿Cómo estimular la participación de las pymes? Pues eso es relativamente sencillo. La primera vía es hacer lotes en los contratos, adecuar la capacidad y la solvencia exigida al tamaño de las pymes haciendo lotes, y eso es una obligación.
Luego hay otras muchas medidas que se deben tomar para fomentar la participación de las pymes y ayudarlas a participar para ello. Nosotros en el Ayuntamiento de Valladolid, que llevamos desde el 2015 con esta política, hemos conseguido, aplicando medidas estrictamente legales, llegar a unos porcentajes altísimos. Hemos llegado a un 81% de contratos adjudicados a pymes, de ellas 56% locales, y con un volumen económico del 51% de todo el dinero que se adjudica en contratos. Si lo hemos hecho nosotros con unas herramientas que están al alcance de cualquier ayuntamiento, que están colgadas en el formato abierto en nuestra web y en el Colegio de Secretarios, cualquiera lo podría hacer. Además, es un modelo avalado por la instrucción que tenemos nosotros de contratos, por el Ministerio de Industria, por la Dirección General de Pymes, y que ha, como sabéis, recibido el año pasado un premio de la Unión Europea en promoción empresarial, el Premio Europeo para Pymes, ¿no? Entonces, es algo que es fácilmente implementable y que todos deberíamos esforzarnos, porque al final, en la inmensa mayoría de nuestro territorio, lo que hay son pymes, y sobre todo en la inmensa mayoría de los ayuntamientos de nuestro país. Dice el José Manuel fácilmente implementables, pero vosotros sois la excepción, que confirma una regla. Hablas de que hay que innovar y dice se valorará en imperativo. Eso viene de la Ley de Economía Sostenible. Se valorará la innovación en todos los contratos y se facilitará, lo dice en imperativo el artículo 1, el 3, a la participación de las pequeñas y medianas empresas. Se dicen muchas cosas en la ley, pero no, luego pocos como vosotros las cumplís. La mayor preocupación de la ley es la corrupción, José Manuel, ya sabes, el primer objetivo de la ley es la transparencia, ¿no? Y aparece ahí también ha aparecido lo de la integridad. Tú hablas también de esa pata, ¿no? En una estrategia de contratación pública, la integridad. Claro, si necesitamos superar la crisis, lo primero que tenemos que es conseguir que el dinero que vamos a invertir realmente se traslade a inversiones positivas, que no se quede en los bolsillos de nadie. Es decir, lo primero que hay que hacer es desterrar la corrupción de la gestión de la contratación pública. Ese objetivo, que es innato, debería estar en el ADN de cada uno de los gestores públicos, por aquello del no robarás, ya de los más viejos 10 mandamientos de Moisés, ¿no? Aparece ahora en el artículo 1.1 como un principio de la contratación pública. Para conseguir esa integridad, esa garantía de que el dinero que gastamos llegue a la inversión y cubra la necesidad que se pretende cubrir con el contrato, en este caso lo que tenemos que hacer es extremar las medidas que prevé la ley para reforzar la transparencia. Transparencia no solo en el sentido de información pública, de datos abiertos, sino transparencia como corolario del principio de igualdad de trato. Tenemos que reforzar todas las medidas que garanticen un tratamiento igualitario de todos los legisladores. De tal manera que a la hora de interpretar la ley, hay muchas interpretaciones, juntas consultivas, tribunales, etcétera, etcétera. Si hay una interpretación que entendemos que no es la más favorable a garantizar la transparencia, a garantizar la igualdad de trato, deberíamos desterrarla. Por ejemplo, los famosos umbrales de saciedad o umbrales de temeridad de las que hemos hablado, Guillermo, ¿no? Pues la forma de entender estos umbrales tiene que ser de tal manera que no permitan que alguien pueda manipular el contrato, sino que sea absolutamente transparente. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en los criterios, pero no solo en los criterios, sino en todas las fases. De hecho, los criterios de adjudicación debería ser la parte que menos tiempo invirtamos en ella, porque la gran corrupción está en la preparación de los contratos, estableciendo condiciones que restringen la concurrencia, y también en el control de la ejecución, que es nuestra gran asignatura pendiente. De poco me sirve adjudicar el contrato a la mejor oferta si luego no me aseguro de que se va a cumplir en las condiciones ofertadas, en el tiempo, en el dinero y en el plazo, que es lo habitual. Por lo tanto, tenemos que reforzar lo que llama la OCDE, no fijarnos solo en la punta del iceberg, sino en lo que hay debajo, en la preparación y en el control de la ejecución. Para eso la ley de contratos nos da muchas herramientas, por ejemplo, una muy poco explorada, que es la unidad encargada del seguimiento y ejecución de los contratos, que el artículo 64 da por hecho que existe en todos los ayuntamientos, en todas las administraciones, ¿no? Perdón, el 64 no el 62, el que habla del responsable del contrato. Por lo tanto, tenemos que reforzar la transparencia, pero con el objetivo de garantizar que todo el dinero que vamos a invertir se traslada a inversiones, que no se queda en el bolsillo de nadie. José Manuel, yo ya sabes que soy alumno tuyo, lo digo en público y en privado, eres pues mi profesor de cabecera en contratación. Cualquiera que te oiga hablar dirá, joder, es que esto es fácil, hablas de que es fácil implantar la innovación, fácil, has hablado, bueno, te he leído que la Asociación para Innovación es un procedimiento que es complejo, pero habéis llegado, claro, estando en el Ayuntamiento de Valladolid, habéis llegado a ser el año pasado premio a nivel de la Unión Europea por vuestra estrategia
en la contratación pública pensando en las pymes, ¿eh? Sois una referencia que yo siempre os pongo a nivel nacional, pero sois referencia a nivel de la Unión Europea. Claro, te hablas todo tan fácil, pero yo, según sé, en el año 2013 empezasteis a trabajar en una instrucción que estuvisteis cerca de 2 años, que se aprobó en el 2015, que en el 2018 habéis hecho una nueva versión. ¿Qué hace falta para llevar esa estrategia, las pymes, la innovación, la integridad, para llevarla a la práctica? ¿Qué le recomiendas tú a la gente que te está escuchando? Efectivamente, en el Ayuntamiento de Valladolid llevamos muchos años con esta política. ¿Cómo se consigue eso? Pues se consigue con un claro impulso político y con una clara implicación de toda la organización, porque el político puede tener una buena idea, pero luego hay que transformarla en hechos. Para ello, nosotros lo que hicimos fue trabajar en equipo, hasta 35 voluntarios, estudiando lo que habían hecho otras administraciones para poder llegar a la instrucción y luego trasladar esa norma general, porque las normas están muy bien, pero luego hay que cumplirlas. Para asegurarnos de que se cumplen las normas, lo que hicimos fue trasladar esas medidas que aparecen en la instrucción en materia de transparencia, de innovación, cláusulas sociales, etcétera. Lo que hicimos fue trasladarla a pliegos tipo y a modelos de memoria, a modelos que son obligatorios. Todo el mundo los utiliza y entonces nosotros testamos en los informes jurídicos de la asesoría jurídica de la Secretaría que se está cumpliendo esos pliegos. Es decir, por un lado hay una norma general, pero por otro lado una vinculación a través de los pliegos. Para eso se llega a través de una clara dirección política, pero un impulso claro desde dentro y hacer que todo el mundo se sienta partícipe de ese desarrollo. Lo que se debe hacer es trabajar de manera colaborativa entre otras administraciones. Igual que nosotros, cuando empezamos con esto, lo que hicimos fue leer lo que habían hecho en todas las administraciones, en muchos ayuntamientos de España, pequeños, medianos y grandes, comunidades autónomas, copiando y adaptando. Si nosotros ya hemos hecho ese trabajo, nuestra instrucción, que tiene, como te decía antes, el respaldo, porque trabajaron en ella, de 2 direcciones generales del Ministerio de Industria, de una consejería de la Junta de Castilla y León, Transparencia Internacional, el Foro de Contenedores Responsable, la Confederación de Empresas de Economía Social. Puesto que este trabajo ya está hecho, lo que propongo a las demás administraciones es simplemente, que lo ha hecho, por ejemplo, Extremadura, coger nuestra instrucción, copiar lo que sea aprovechable y trabajar sobre algo, con lo cual es mucho más fácil porque no empiezas de cero. Pero sí que hace falta ese impulso político y esa implicación de toda la organización, no solo ya del secretario y del interventor, que son los últimos que van a ver el expediente, sino de todo el mundo que trabaja en la gestión administrativa. Y para eso también hace falta lo que siempre se ha hecho en la administración pública, formación. La nueva ley de contratos es muy complicada, pero hace falta una formación y una especialización. Entonces, hace falta conjugar todo eso. Pues primero, reutilizar material de otras administraciones, reutilizar lo que ya se haya hecho, con un impulso político y un interés de verdad de toda la organización diciendo yo puedo hacer algo para ayudar a que las empresas de mi ciudad también puedan recibir dinero público a través de los contratos. Y la idea es no me subvenciones, sino cómprame, contrátame. Y para eso hace falta trabajar copiando lo que se ha hecho en otros sitios, adaptándolo a tu organización y con una implicación de toda la estructura para que no se vea como que es algo impuesto desde arriba, sino que todo el mundo sienta un poco partícipe y cada uno puede aportar su grano de arena para conseguir ese objetivo final, que es ayudar con el dinero que vamos a gastar en contratos, ayudar a superar la crisis de la manera más rápida posible. José Manuel, yo creo que has dado las pautas a seguir por cualquier directivo que quiera impulsar una mejora en la gestión de la contratación pública, siempre y cuando cuente con ese impulso, en tu caso de la alcaldía, porque entiendo que si no cuentas con el impulso del alcalde o del jefe de la organización, cualquier mejora está abocada a un trabajo en balde. Nosotros hemos tenido no solo el respaldo del equipo de gobierno, que ha cambiado en este periodo de tiempo, de un partido a otro, sino que a través de una comisión de contratación todos los grupos políticos participan en los cambios que se quieren hacer y todo el mundo aprueba esta forma de trabajar, porque es un trabajo que se entiende que no tiene color político, como la propia ley de contratos. Recordemos que la ley de contratos nació actual casi por unanimidad en el Congreso, es decir, todos los partidos se pusieron de acuerdo en que la estrategia y la integridad son las claves de la contratación pública, y aquí todos los partidos políticos así lo han entendido y entonces no se cuestionan aspectos que vayan a ese objetivo, a fomentar las pymes, a apostar por la innovación, a mejorar la transparencia. Bueno, José Manuel, oye, pues muchísimas gracias por tu colaboración en el Congreso, por compartir tus conocimientos y tus experiencias que son muy valiosas, son muy valiosas. Pues muchas gracias a vosotros y auguro un gran éxito a este congreso en el que nos seguiremos viendo a través de las redes. Un saludo.